Jeremías capítulo 9. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 2 hasta el versículo 9. Jeremías 9, desde el versículo 2 hasta el versículo 9. ¿Lamentas el pecado que te rodea? ¿Lamentas el pecado que te rodea? Aquí podéis notar el versículo 1 de Jeremías 9, que realmente el versículo 1 va con el texto anterior, y en el lenguaje original, o sea, en hebreo, es el versículo 23 del capítulo 8. Pero si podéis notar el lamento que está expresando. Porque dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Vemos ese extremo lamento por el pecado de Judá y por el juicio que se les aproxima por su pecado. Ahora, los capítulos anteriores, en Jeremías capítulo 1, vemos como Jeremías recibe el llamado de proclamar la palabra de Dios al pueblo de Judá. En el capítulo 2 hasta el capítulo 6, Jeremías proclama advertencias de juicio. Viene juicio sobre el pueblo de Dios porque han sido infieles, han rechazado al Dios verdadero por los ídolos falsos, por los dioses falsos. Han rehusado reconocer su culpa, han persistido en su maldad. Y por ello en capítulo 3 y 4 apela a que vuelvan a Dios para recibir perdón y bendición. Y anuncia esa invasión que viene del norte, viene el juicio, viene el castigo. Capítulo 5 describe el pecado de Judá y les advierte que viene ese castigo y que están reflejando necedad y rebeldía y deben de arrepentirse. Y luego el capítulo 6 anuncia el asedio y la caída de Jerusalén. En capítulo 7 vemos cómo pronuncia mensajes de advertencia porque confían en palabras mentirosas, son desobedientes, son idólatras. En capítulo 8 son tercos para volverse a Dios y lamenta los heridos por el pueblo, lo cual, eso es lo que vamos viendo ahí en ese versículo que acabo de leer, que es, como dije, es el versículo 23 del capítulo 8 en el lenguaje original. Y entonces en el capítulo 9 lo que hace es justifica el castigo que les viene. Y continúa con el lamento de la destrucción de Jerusalén. Y la razón por la que viene ese castigo es por el pecado de Judá, es por el pecado del pueblo de Dios. Y por ello, en ese primer versículo que vemos aquí en Jeremías 9, versículo 1, vemos ese dolor agudo que tiene Jeremías por el pecado de Judá. Él, aunque está adolorido, ve tanta maldad y le duele porque le duele a Dios. Aún así, Jeremías no intenta esconder el pecado del pueblo. Él expresa lamento extremo por ese pecado y por ese juicio que les viene por su rebelión. Y lamenta el dolor y el sufrimiento de Judá, por ese pecado ellos estaban atrayendo para sí mismos juicio. Y entonces la razón es por su infidelidad. Y es que el dolor de Jeremías, el dolor que él sufre por los pecados de otros, debe hacernos evaluar cómo reaccionamos nosotros ante el pecado. Porque a él le duele observar el pecado. Por eso le vemos ahí llorando y pidiendo que su cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O sea, ese castigo que les viene es por su maldad. Entonces está lamentando el castigo, está lamentando el resultado, que muchos van a morir, pero está lamentando el pecado. Y Jeremías lo que hace es comunica con fidelidad las palabras de Dios. Y por ello, versículo 2, aquí Jeremías 9, versículo 2, dice: oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo
y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocuparon de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas?, dice Jehová. ¿De tal nación no se vengará mi alma? He leído Jeremías 9, desde el versículo 2 hasta el versículo 9, y vemos cómo Dios está justificando el castigo, está demostrando este carácter malvado, esta perversión del pueblo de Judá. Y está a tal punto el pecado arraigado en el pueblo que Jeremías, al observar tanta maldad, lo único que quiere hacer es salir de allí. No quiere ya ver más maldad, porque le afecta demasiado. Es que el pecado de Judá está tan arraigado que Jeremías quiere escapar. Por eso nos dice el versículo 2, «Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase». O sea, Jeremías quiere escapar de esa corrupción que le rodea. El pueblo está tan corrupto en su maldad, la sociedad que le rodea es tan perversa que le repugna. Es como nos dice Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. O sea, al igual que el Dios aborrece a los perversos de corazón, a que les son detestables por su maldad, por su pecado, Jeremías refleja ese mismo carácter, ¿no? Él aborrece el pecado y por eso no quiere estar observando y viviendo en medio de una sociedad tan corrupta, le repugna. Y por ello Jeremías quiere dejar su ministerio por falta del arrepentimiento del pueblo. Él ya lleva proclamando mensajes de arrepentimiento, pero el pueblo le da igual. No quieren arrepentirse, no quieren volverse de su maldad. Y por ello lo que quiere hacer Jeremías es quiere huir. Quiere huir a un refugio en el desierto donde pueda estar lejos de la perversión. Ahora, aquí menciona un albergue en el desierto, un albergue de caminantes, y se refiere a un lugar que no es cómodo. Es un lugar solitario y servía para refugiar a los viajeros. Está despoblado, pero eso es exactamente lo que Jeremías quiere. No quiere estar cerca de la población porque la población está tan corrupta, son tan perversos, son tan malvados. Estar aislado en un refugio en el desierto sería mejor que sufrir el deterioro espiritual de Judá. Habitar en un lugar despoblado le libraría de ver el pecado diario en Jerusalén. Porque, como nos menciona ahí la última parte del versículo 2, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Ahora, ese término prevaricador se refiere a deslealtad, o sea, actuar con incredulidad. Entonces aquí empieza a describir el carácter de las personas del pueblo de Judá que son adúlteros y entonces no ponen en práctica los mandamientos de Dios, son infieles con sus matrimonios, pero también son infieles a Dios porque adulteran espiritualmente, adoran a dioses falsos,
son infieles y practican toda clase de infidelidad, toda clase de maldad. Están involucrados a hacer lo malo y disfrutan de todo lo perverso. Son personas espiritualmente corruptas y no quieren arrepentirse. Y por eso Jeremías dice, mira, quiero escapar de aquí porque lo único que hacen es maldad y ya no lo quiero, no lo puedo soportar, no lo quiero ver. Es como en 2 de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, menciona a Lot, que vivía en Sodoma, antes de que fuera destruido, y nos dice allí en 2 de Pedro 2, versículo 7, dice que, hablando de Dios, dice, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso es 2 de Pedro 2, he leído el versículo 7 al versículo 8, pero ahí está describiendo esa escena ahí en Génesis donde Dios destruye a Sodoma y Gomorra, Sodoma y a Gomorra, y antes de ello ahí vivía Lot en Sodoma y él estaba siendo afligido, estaba siendo oprimido por el pecado que le rodeaba, y así es como se siente Jeremías en Jerusalén. Y por eso quiere huir, quiere escapar, quiere salir de allí, porque aunque les proclama la palabra de Dios, no quieren escuchar. Y empieza a describir cómo son, su carácter, cómo actúan, cómo viven su vida, porque nos dice versículo 3, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Aquí describe a un pueblo que usa su boca, sus palabras, como un arma. Aquí nos dice que preparan su lengua como un guerrero prepara su arco y sus flechas, ¿no? Para dañar. Y tiene flechas afiladas, y entonces así es como usan su boca para dañar. Su boca está lejos de decir la verdad. Lo cual, como nos dice Proverbios 12, versículo 22, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Eso es Proverbios 12, versículo 22. O sea, Dios aborrece los labios mentirosos. Les son detestables. Pero eso es lo que refleja aquí la boca del pueblo de Judá. Usan sus lenguas para engañar, para mentir, para dañar. Se aprovechan de las personas. No se puede confiar en ellas, porque son infieles. Y entonces ellos no afirman la verdad, como aquí nos dice, no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Sino ¿qué es lo que hacen? Porque de mal en mal procedieron. O sea, ellos continuaron haciendo lo malo, van de mal en peor. Y continúan en su maldad, continúan diciendo la mentira, pervirtiendo la verdad. No están siguiendo el camino recto, sino que se están desviando a toda clase de maldad y usan su boca para llevar a cabo sus maldades. Y nos dice la razón por la que hay tanto deterioro espiritual es porque han abandonado a Yahweh. No le conocen, por eso nos dice la última parte del versículo 3, me han desconocido, dice Jehová. O sea, han rehusado reconocer a Dios en sus vidas. Son indiferentes hacia Dios. Son ateos prácticos. Viven como si Dios no existiera. Actúan como si Dios no existiera. Hablan como si Dios no pudiera oír. Viven como si Dios no pudiera verles hacer su maldad. Esconden su pecado, justifican su pecado, pero demuestran el deterioro espiritual del pueblo. Por eso nos dice el versículo 4,
Guárdese cada uno de su compañero. Y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. O sea, la perversión ha llegado a tal nivel que la posibilidad de un cambio ha desaparecido. Están tan metidos en su pecado que son incapaces de arrepentirse. El pecado está tan arraigado en la sociedad que no se puede confiar en nadie. Ni siquiera en las personas que deberían de ser confiables. Ni siquiera en las personas que son más cercanas. Porque ni siquiera pueden confiar en un hermano o en un familiar. Por eso nos dice el versículo 4, guárdese cada uno de su compañero. O sea, de su mejor amigo, guárdate. Y en ningún hermano tenga confianza, aún de los hermanos, aún de aquellos que son sangre, son familiares. No se puede confiar en ellos. Es como nos dice Miqueas, el profeta Miqueas, que profetizó casi 100 años antes. Pero dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Eso es Miqueas 7, desde el versículo 5 al versículo 6, ahí describiendo al pueblo de Israel también. Diciendo, no puedes confiar a los más cercanos. No puedes confiar en ellos. Porque te engañan. Están tan corruptos en su maldad que no puedes confiar en las personas más cercanas. No puedes confiar en nadie. Cada encuentro es una trampa. Porque la sociedad se ha desintegrado. Porque no están cumpliendo la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Dios prohíbe la mentira. Nos dice Éxodo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es Éxodo 20, versículo 16. Entonces no hay que mentir, no hay que engañar, no hay que decir nada falso. O también, aquí nos menciona el texto en Jeremías 9:4, dice, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. O sea, todos hablaban mal los unos de los otros. Todos eran traidores, se traicionaban los unos a los otros. Hablaban bien en la cara. Cuando se encontraban con ellos, les hablaban muy bien. Les recibían con amistad, pero tras sus espaldas les calumniaban, hablaban mal. Porque era un engaño, era mentira. No puedes confiar en absolutamente nadie. En toda la sociedad estaba corrupta. Y Dios prohíbe la calumnia. Nos dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Eso es Levítico 19, versículo 16, donde Dios prohíbe la calumnia, el chisme, el hablar mal de otros, el dañar la reputación de otra persona con tus palabras. Y entonces continúa aquí el texto destacando esta sociedad corrupta, esta sociedad donde la mentira está al orden del día. Todo el mundo miente, es un engaño, no puedes confiar en absolutamente nadie. Aquí en Jeremías 9:5 dice, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Aquí destaca que ellos preparan su boca, se entrenan para engañar, se entrenan para mentir. Por eso nos dice ahí, acostumbraron su lengua a hablar mentira. O sea, van mejorando sus habilidades de engañar, van mejorando sus habilidades de mentir. Es como un niño pequeño, se le nota cuando miente, ¿no? Se le nota, porque se pone nervioso, le afecta demasiado, ¿no? Pero si se entrena a mentir, de repente se vuelven expertos en la mentira. Y eso es lo que nos está describiendo aquí. Personas que se esfuerzan por aprender a mentir mejor, por aprender a engañar mejor. Esa es la manera en que actúan. Y lo que demuestra es que los cimientos de la sociedad se han corrompido. El pueblo hace lo malo intencionalmente, porque enseñan a sus bocas cómo mentir.
Y es que aún los amigos eran rápidos en engañar y traicionar. Y su pecado es tan grave que no quieren retroceder, no quieren cambiar. Y por ello se afanan, se ocupan. Aquí menciona la última parte del versículo 5, se ocupan de actuar perversamente. Ese término ahí, ocupan, tiene la idea de afanarse, de cansarse. Están tan entregados a hacer lo que es malo, lo que es iniquidad. Ese término perversamente tiene la idea de iniquidad, o sea, toda clase de maldad. Están tan ocupados en hacer lo que es malo que se afanan por ello, se cansan, se desgastan por todo su pecado. Están adictos a su maldad y eso les ha debilitado al punto que ya no pueden dar vuelta atrás. Se nota cuando se dice una mentira. Claro, son malvados y continúan en su maldad, no quieren arrepentirse. Versículo 6, por ello dice, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. O sea, el pueblo está rodeado de falsedad. Están metidos en su engaño a tal punto que se engañan a sí mismos. Se creen esas mentiras que dicen. Se creen esos engaños. Y al final se engañan a sí mismos. Y entonces, por muy engañadores, dice, no quisieron conocerme. O sea, disfrutan el engaño, disfrutan la maldad, disfrutan el pecado, que no quieren acercarse a Dios, no le buscan, no le sirven, le rechazan. Han rehusado conocer a Yahweh, el Dios verdadero. Lo cual, aquí este mismo capítulo, aquí en Jeremías 9, del 23 al 24, destaca que lo más importante que puedes hacer en esta vida es conocer a Yahweh, es conocer a Dios. Porque nos dice Jeremías 9, del 23 al 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es Jeremías 9, del 23 al 24. Donde destaca la importancia de conocer a Yahweh, de buscarle, de vivir de una manera que le agrada. Pero aquí vemos al pueblo de Judá que está haciendo exactamente lo opuesto. Viviendo en un engaño. ¿Por qué? Porque adoran a los ídolos, los dioses falsos, que son un engaño. Y por ello disfrutan el engaño. Y por ello Dios sabe que les tiene que castigar. Ha llegado el punto de no quieren retornar, entonces merecen castigo. Por eso, en versículo 7, esto es Jeremías 9, 7, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Aquí destaca cómo Dios les va a castigar y lo menciona de la manera que se refina los metales preciados. Luego cuando se refina el oro, se pone un crisol y se pone fuego debajo y entonces ese fuego hace que se derrita el oro y entonces van quitando las impurezas hasta que queda el oro puro, ¿no? Al igual que otros materiales, otros metales que se refinan de esa manera. Pues aquí está describiendo que Dios va a refinar a su pueblo y los va a probar, que es la idea de examinar o poner a prueba. O sea, Dios les va a poner a prueba. Ese crisol de sufrimiento puede tener éxito donde todo lo demás había fracasado, porque Él les había mandado profetas tras profetas, les había mandado su palabra para que atendieran a su voz, para que se arrepintieran de sus pecados, pero persisten en su rebeldía. Entonces llega a un punto cuando lo que queda es el castigo. Y es que Dios hará lo necesario para limpiar a su pueblo. Dios descubrirá la falsedad y la eliminará.
Es como nos dice Isaías, capítulo 1, versículo 25. Volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Eso es Isaías 1, versículo 25, donde aquí el profeta Isaías, que profetiza casi 100 años antes de Jeremías, él está hablando al pueblo de Israel y está diciendo, mira, Dios os va a purificar, pero va a usar el sufrimiento, el castigo, y os va a limpiar y va a eliminar esa escoria, las impurezas. Dios va a purificar por medio del castigo. Y entonces el resultado será una fe que agrada a Dios. Por eso es necesario este crisol de sufrimiento, esta prueba, este examen. Por eso nos dice aquí Jeremías 9:7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Ahora, esa pregunta, ¿qué más he de hacer?, apunta al aspecto legal del incumplimiento del pacto. Porque en Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel. Ellos afirmaron el pacto diciendo que seguirían los mandamientos de Dios, que le obedecerían, que le servirían, pero han demostrado que no lo están haciendo. Y entonces Dios les ha llamado la atención vez tras vez, no han atendido. Entonces, ¿qué más puede hacer Dios? Les tiene que refinar, les tiene que castigar, tiene que traer juicio. Y entonces continúa hablando de esta nación tan perversa. Dices, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. Y aquí vemos como su lengua es como una flecha afilada, porque su boca está llena de engaño. Y aunque se saludaban de manera amistosa, su intención era hacer daño. O sea, se hablaban bien los unos a los otros en su cara, pero la intención de ellos era dañar. Era buscar cómo aprovecharse de los demás. Y por ello vemos como aquí Jeremías, inspirado por Dios, nos describe esta sociedad tan malvada, la sociedad tan entregada a la falsedad, porque adoran dioses falsos y se entregaron a la falsedad, y por ello Dios les dice, os voy a castigar, porque merecéis castigo. Y en versículo 9 dice, no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Y ahí simplemente está destacando ese castigo que van a recibir por haber roto el pacto. Eso era una consecuencia inevitable. Rompieron la ley de Dios, rompieron el pacto de Dios, le desobedecieron, se rebelaron contra él y por ello merecen castigo. No obstante, el deseo de Yahweh es que se arrepientan. El deseo de Yahweh es su restauración. El deseo es que aprendan la lección. Y por eso menciona esos términos de refinar, de probar. Porque quiere que salga la fe genuina, ¿no? Que realmente se purifique el pueblo. Pero vemos aquí como Jeremías lamenta el pecado que le rodea. Y aquí este texto destaca que el pecado es serio. Dios no se agrada del pecado, Dios detesta el pecado y Él juzga el pecado. Pero debemos de preguntarnos, ¿nos afecta el pecado? O sea, ¿cómo reaccionamos ante el pecado? ¿Te oprime el pecado que te rodea? ¿O lo aceptas como algo cultural? ¿Estás tan acostumbrado al pecado que no le das importancia? ¿Te ofende cuando otros pecan contra Dios?
¿Justificas tu pecado? ¿O escondes tu pecado? ¿Descuidas tu relación con Dios? ¿Valoras lo que Dios valora? ¿Vives en santidad? ¿Qué de tu conducta? ¿Qué de tus palabras? ¿Vives de una manera que agrada a Dios? ¿Usas tus palabras para agradar a Dios? ¿Eres rápido en reconocer tu pecado? ¿Lamentas el pecado que te rodea? Debemos considerar nuestra actitud hacia el pecado. ¿Reflejamos el carácter santo de Dios cuando vemos el pecado? Por eso esa pregunta. ¿Lamentas el pecado que te rodea? Vamos a terminar en oración.